Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema crucial para entender la sociedad, que es la violencia. No solamente hablamos de violencia física, sino también de varios conceptos que pueden ser percibidos como no tan importantes, pero que siguen siendo violencia, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Para muchos la violencia es un acto directo, una agresión física o verbal que hiere. Es lo que Johan Galtung, un pionero en los estudios sobre la paz, llama violencia directa. Es el tipo de violencia que se ve, que deja marcas y que a menudo llena los titulares de los periódicos. Es el puñetazo, el insulto, el ataque. A continuación sigue la violencia invisible. La violencia invisible, como dices, es una violencia que va más que eso, ya que la violencia física es como la punta del iceberg. La violencia estructural es el tipo de violencia que no tiene un agresor claro, sino que es más como el daño que causan las estructuras, es decir, organizaciones de gobierno, organizaciones que tienen poder, también instituciones y sistemas sociales, que la violencia vendría siendo cuando impiden a las personas satisfacer alguna necesidad básica o alguna necesidad importante. Por ejemplo, cuando un niño no tiene acceso a la educación o no tiene acceso a vivienda desde su lugar de nacimiento, o cuando una familia no recibe atención médica, que es algo necesario. También pues estas explosiones no son accidentes, es un producto de cómo está organizada la sociedad, y aunque no se ve como un golpe o una palabra insultante, las consecuencias son más graves porque afectan desarrollo, dignidad, la esperanza de vida y más que nada el desarrollo de las personas y cómo se pueden ir desarrollando a través de la vida. Exacto. Pensamos en la pobreza extrema o en la desigualdad en el acceso de salud y en la educación. Pues ¿quién es el culpable? No es una persona que esté empujando a otra a la pobreza, sino que el sistema económico está diseñado de tal manera que ciertas personas o grupos son menos favorecidos que otros. Como ejemplo tenemos la mortalidad materna en las comunidades rurales. Muchas mujeres suelen morir durante el parto, y no es porque alguien las ataque, sino porque durante el parto no hay clínica cerca, ni médicos suficientes, incluso ni carreteras para llegar a tiempo a algún hospital para ser atendidas. Esa ausencia de servicios es violencia estructural. Y en pocas palabras hablamos de una violencia silenciosa que no hay en titulares, pero que sostiene desigualdades por generaciones. Y lo más duro es que muchas veces la normalizamos como si fuera natural. Que unos tengamos mucho y otros casi nada. Otro tipo de violencia del que no se habla mucho y que es igual de importante es la violencia cultural, que es como el tercer vértice de este triángulo. Este concepto es clave ya que se justifica y se da un valor a la violencia directa y estructural. Es, por así decirlo, la raíz ideológica que sostiene las otras formas. Como siguiente tenemos la violencia cultural. Bueno, exacto, la violencia cultural se refiere a aquellos aspectos de la cultura, de la religión, el arte, la ideología, el lenguaje, medios de comunicación, entre otros. Estos pueden ser utilizados como medio para justificar la violencia. Y un ejemplo tenemos la ideología que promueve la superioridad de un grupo sobre otro. Una tradición que discrimina a las mujeres también cuenta como violencia cultural. Estas ideas no son violentas por sí mismas, pero su función es hacer que la violencia parezca aceptable e incluso natural. Pensamos en expresiones cotidianas que parecen inofensivas, como los hombres no lloran o así siempre han sido con las mujeres. Esas frases transmiten creencias que refuerzan desigualdades y legitiman conductas dañinas. Incluso el arte o los medios pueden jugar un papel. Cuando glorifican la guerra, estigmatizan a ciertos grupos o reproducen estereotipos
Bueno, nosotros somos parte del equipo. Acá está mi compañero Mateo y yo, Fernando. Bueno, nosotros somos de la violencia estructural, sobre que a menudo cuando pensamos en violencia imaginamos un puñetazo o insulto, una agresión directa, es visible personal, pero existe una violencia mucho más profunda y devastadora porque es sistemática y anónima, la violencia estructural. Esta violencia no tiene un rostro, no es que una persona empuje a otra sobre la pobreza, es que este sistema económico o las leyes laborales, el acceso restringido a créditos o la brecha salaria están diseñados de tal manera que generen y mantienen esa pobreza de forma automática. Como una máquina bien engresada, es el diseño lento y constante que causan las estructuras sociales que niegan a grupos enteros la satisfacción de sus necesidades básicas, una vivienda digna, una educación de calidad, una atención médica oportuna. Em, el culpable es la arquitectura mediante la sociedad que es privilegiada a unos y oprime a otros sin necesidad que nadie de uno los golpee. Esta violencia estructural es la raíz de la desigualdad social crónica. Pero una estructura injusta no puede mantenerse por sí sola indefinidamente. Necesita un soporte o una justificación. Ahí es donde entra la pieza clave, el tercer vértice del triángulo, la violencia cultural. La violencia cultural es el mecanismo que hace que lo injusto parezca normal e incluso natural o deseable. Son aquellos aspectos de la cultura o religión, la ideología, el arte, el lenguaje, estereotipos en los medios de comunicación y hasta los chistes, que se utilizan para legitimar y normalizar tanto la evidencia directa como la estructural. Por ejemplo, un discurso político que repite que los inmigrantes nos quitan el trabajo, construye una ideología que justifica tratarlos mal, que es la violencia directa, y aprobar leyes más duras contra ellos, una violencia estructural. Una televisión que argumenta que la mujer debe quedarse en casa es violencia cultural que justifica la brecha salarial y puede tolerar la violencia doméstica. Un sistema de creencias que históricamente ha presentado a un grupo racial como inferior es la violencia cultural, que durante siglos ha justificado la esclavitud, la segregación y la discriminación. Su poder radica en que no se ve como violencia, sino como sentido común, previsión, o lo que siempre se ha hecho. Es el pegamento invisible que sostiene todo el edificio de la opresión. Por tanto, estas violencias están profundamente interconectadas. Bueno, por acá les dejamos un video de cómo perjudica la violencia y qué tipos de violencias hay. Hola, don Manzano. ¿Qué tienes, Enedina? Estoy muy triste porque la mamá de Juanito lo castigó. Pues, ¿qué pasó? Pues su mamá le pidió que se pusiera el uniforme para ir a la escuela, pero Juanito se quedó viendo la televisión. Ah, caray, no me digas. Cuando su mamá se dio cuenta, le dijo: «Eres un tonto, ahora te quedas sin desayunar». Ah, qué barbaridad. Eso es violencia. ¿Cómo? Hay diferentes tipos de violencia, Enedina. ¿Me puede explicar, don Manzano? Claro, la violencia es una conducta que aprendemos y que tiene como intención causar daño. A lo mejor a la mamá de Juanito así la trataron cuando era niña, don Manzano. Posiblemente, Enedina, pero no todas las mamás y papás que sufrieron violencia maltratan a sus hijas e hijos. Pero no le pegó, don Manzano. Para lastimar a alguien no se necesitan los golpes, Enedina. Existen diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la violencia física. Ese yo me lo sé.
Son los coscorrones, puñetazos, jalones de greñas, nalgadas, que te avienten la chancla o que te peguen con el cinturón. Muy bien, Anelina. También hay violencia emocional o verbal, como las groserías o compararte con otras niñas o niños. Dejarte de hablar o hacer cosas que te pongan muy triste. ¿Como dejarte de comprar un dulce? No, Anelina. Eso tu familia lo hace para cuidar tu salud o porque a veces no pueden comprarlo. Ah, ya entendí. Otra forma de violencia es la económica, que significa no dar dinero para la familia y gastárselo en cosas personales. Oiga, don Manzano, pero a veces nuestra familia nos pega porque nos portamos mal. No hay ninguna justificación para agredir a los demás. Si las niñas y los niños no obedecen, su familia les debe de poner consecuencias, pero sin violencia. Es verdad, don Manzano. Si un adulto le pega a una niña o a un niño, lo que le está enseñando es que su cuerpo no tiene valor y que puede ser lastimado. Y eso no es correcto. Ay, don Manzano, ya mejor me voy. Adiós. Está bien, Anelina. Por favor, dile a Juanito que venga a platicar conmigo. Adiós. Y ya por acá tenemos un video demostrativo de lo que es el maltrato infantil. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayamos sido claros con el tema de la violencia y por qué es importante debatirla y analizarla y erradicarla desde los puntos más bajos, ya que como dijimos en todo esto, no solamente la violencia física y la violencia estructural y la violencia cultural parte de
puntos más abajo que muchas veces no podemos ni siquiera llegar a ver. Sí, cerramos con esto y para finalizar yo creo que el hecho de desarrollar los tipos de violencia y todo es más para entender el concepto de paz, cómo esto está involucrado en lo que significa la paz y en cómo se debe aplicar, ¿no? Ya que si reducimos o mantenemos a raya todo esto de la violencia, pues podemos lograr una paz. Y no es solamente trabajo de una sola persona, sino de la sociedad en sí, ya que esto no solamente involucra a alguien individualmente, sino a muchos grupos de personas. Y pues si nos basamos en que cada persona mantenga la paz y todo, pues se puede lograr un bien común. Esto fue todo, muchas gracias.